esta clase olvidada, que es la clase de los trabajadores penitenciarios. Sindicato UTP, su sindicato, compañero Angelino Garzón, esos son los trabajadores que lo respaldamos y lo acompañamos en todas las decisiones que a bien desde su cargo y desde usted como persona pueda tomar. Bienvenido nuevamente a esta UTP, a esta Confederación General del Trabajo, y muchas gracias en nombre de las más de 16.000 personas que hacemos parte de la familia INTEC por su apoyo incondicional a esta lucha de los trabajadores. ¡Viva el compañero Angelino Garzón! ¡Viva! 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 Bueno, compañeras y compañeros, quiero expresarles mi saludo fraternal y también manifestar mis palabras de agradecimiento por las palabras generosas de William Millán González, primer vicepresidente de la Confederación General del Trabajo, y de Diego Alonso Arias Ramírez, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios de la UTP. También aprovecho para saludar a Miguel Lustrana, secretaria general de la CGT, a todo el equipo de la dirección de la CGT y a cada uno de ustedes, compañeras y compañeros, y expresarle mi saludo fraterno también al presidente de la CGT, compañero Julio Roberto Gómez, que está cumpliendo una misión en Cartagena. Yo con él me voy a ver el sábado a las 10 de la mañana. Vamos a conversar como dos amigos, como dos personas que nos conocemos. Yo quiero conocer las opiniones de él también. A mí me gusta mucho venir a la CGT, porque siempre que vengo a la CGT, aquí me encuentro en palabras de aliento, de reconfortación, palabras de que mantengan mi punto de vista. Y yo lo reitero aquí delante de los colegas de los medios de comunicación. Toda persona trabajadora, toda persona del pueblo tiene en la vicepresidencia de la República un punto de apoyo. Yo no lo oculto, no lo puedo ocultar. Y permítanme decirles entonces que en este caso particular, pues obviamente yo he manifestado públicamente que el gobierno nacional, los empresarios colombianos deben escuchar a las tres centrales obreras en torno a lo que va a ser el incremento de salarios este año en la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Personalmente, mi recomendación al gobierno y a los empresarios es que el aumento del salario esté por encima de la inflación causada por una elemental razón. A los empresarios colombianos y a la economía del país le ha ido bien, pero no es justo que la economía del país vaya bien y a los empresarios les vaya bien y a los trabajadores les vaya mal. Si a los trabajadores les va bien, es apenas lógico y natural que a los trabajadores también les vaya bien. La base fundamental de la economía de un país es el poder adquisitivo interno, y este se mejora mejorando los salarios de la población trabajadora colombiana. Por eso es mi recomendación al gobierno nacional y a los empresarios: por favor, señores, entiendan que el aumento de salarios tiene que estar por encima de la inflación causada. A ustedes, amigas y amigos, guardianes penitenciarios, felicitaciones por el esfuerzo de unidad. Esto de avanzar, envolver casi 40 sindicatos en un solo sindicato, no es tarea fácil, es una tarea casi titánica, casi imposible. Uno lo sabe, pero miren, para la Guardia Penitenciaria en el país y para sus propósitos de que hay un sistema más humano y más fraterno, que está muy ligado y más moderno, que está muy ligado a la política de derechos humanos de todas las personas internas en las cárceles, permítanme decirles, la base de la unidad. Si ustedes están unidos en torno a una organización sindical, en torno a unos propósitos comunes, esto es mejor, en primer lugar, para el INPEC, para la Guardia Penitenciaria, y es mejor para el Estado colombiano. Por lo tanto, en eso tiene razón la CGT y tienen razón ustedes cuando han demandado que el Estado colombiano, en cabeza de la señora ministra de Justicia, debe dialogar con ustedes, debe procurar soluciones a las reivindicaciones y peticiones que ustedes han planteado. Ustedes no están planteando cosas de nada del otro mundo. Si yo fuera uno de ustedes, estaría planteando lo mismo o incluso más radical todavía. Ustedes están planteando que haya mejora de salarios,
que haya mejor trato al personal de la Guardia Penitenciaria, que se respete la carrera administrativa, que se respeten las horas extras, que haya un trato más humano y más digno para ustedes y obviamente para los internos de las cárceles. Esto es lo natural, lo elemental. Y cuenten con mi respaldo en decirle a la señora ministra de Justicia la importancia que dialoguen con ustedes. Yo acabo de hablar con ella, cuando me bajé del carro estaba hablando con ella, porque hoy en la mañana hubo una reunión de Óscar Gutiérrez, responsable de diálogo social de la vicepresidencia, con Nacional Judicial, y yo estaba hablando con la ministra diciéndole: señora ministra, yo creo que es importante que ustedes dialoguen con Nacional Judicial, miren los salarios de los trabajadores del Poder Judicial, y ella me autorizó que todo lo que pueda ayudar a la vicepresidencia de la República en la solución de este conflicto lo haga. Y en el caso de ustedes le diré lo mismo a la ministra de Justicia: por favor, señora ministra, dialogue con la CGT, dialogue con la Unión de Trabajadores Penitenciarios de la UTP, con la Guardia Penitenciaria, y busque solución a los problemas que ellos han demandado. Creo que un acuerdo, un diálogo, un acuerdo del Estado con ustedes le ayuda al Estado colombiano y ayuda a ese propósito de hacer de las cárceles un sitio más humano y más moderno, en beneficio de los internos y en beneficio también del Estado colombiano. Muchas gracias por ese propósito. Permítanme decirle, yo agradezco las palabras que han manifestado en torno a mi persona. Yo he vivido situaciones difíciles en lo personal. A los 2 días de haberme posicionado como vicepresidente, de haber empezado como vicepresidente de la República, tuve una operación de corazón abierto con 5 puentes o bypass, como se llama. Eso es bastante duro. Alguna gente me ha dicho que yo he llegado a la meta, que cuando hay más de 5 puentes esto es una operación demasiado compleja. Fue demasiado compleja. A mediados de junio de este año tuve un accidente cerebrovascular, estuve prácticamente 3 días en estado de coma. No tengo ni palabras de agradecimiento a la CGT, que siempre manifestó su solidaridad, su respaldo. Y para rematar, en estos 2 años a mi esposa le murió su mamá y su papá, y hace un mes fue operada de un cáncer que le apareció, y obviamente que le extirparon un riñón y parte de la vejiga, y esto lo afecta a uno en lo personal, porque uno es de hierro. Los seres humanos, así seamos vicepresidente de la República o el cargo que tengamos en el sector público o privado, no somos los tornillos de una máquina que nos pueden quitar o poner y tirar a la basura. No, los seres humanos somos gente de carne y hueso, que comemos, que dormimos, que nos podemos enfermar. Somos seres humanos igual que ustedes, y uno para enfermarse no necesita no estar alentado, no más. Ojalá los problemas que yo he tenido en materia de salud no los tenga ninguna persona en nuestro país, ni ninguno de mis contradictores políticos. Ojalá nunca los tenga. Son duros, son difíciles. Yo los vengo administrando. Y para descanso de algunas personas he dicho públicamente que yo no descarto en mi agenda la posibilidad de renunciar a mi condición de vicepresidente de la República. Yo no he descartado eso en la agenda de trabajo. Obviamente que me alienta mucho las palabras de William, son las mismas palabras de toda la CGT, me alientan enormemente. Eso mismo me lo están diciendo millones de seres humanos en el país. Angelino, por favor, no renuncie, no nos vaya como vicepresidente. Porque la gente humilde, la gente pobre sabe lo que yo les dije, que en esa vicepresidencia tienen un punto de apoyo. Yo no llegué a la vicepresidencia para decir que todo en el país está bien, no todo el país está bien. En el país hay mucha desigualdad social y hay que recordar siempre en el país al gobierno y a los empresarios que aquí se necesita más justicia social, más equilibrio social, que lo que hay que redistribuir es la riqueza, no la pobreza, que la redistribución de la riqueza es la base de la democracia, es la base del desarrollo económico, y que los trabajadores tienen que ser mejor tratados.
No es justo que el gobierno dialogue con los ilegales y no dialogue con las centrales obreras y no dialogue con los sindicatos. Usted no entendería jamás que haya acuerdo de paz, un diálogo del gobierno con las FARC, por ejemplo, en Oslo o en La Habana, y no se dialogue con la Unión de Trabajadores Penitenciarios. No lo entendería absolutamente nadie, ni yo lo entendería tampoco. Yo sí creo que si se dialoga con los ilegales, hay que hablar mucho más con los legales. Los legales son los sindicatos, son las asociaciones comunales, son las organizaciones de jóvenes, de mujeres. Por eso estoy porque hay un diálogo y un entendimiento entre el Poder Judicial y el Gobierno Nacional. Yo no estoy porque el gobierno maneje ese conflicto a las patadas, no estoy por eso. Permítanme decirles, ningún juez de la República puede declarar ilegal ese paro si no hay una demanda previa del Estado. Los únicos que pueden declarar ilegal ese paro son los jueces, y los jueces están en paro, reclamando salarios. Yo les reitero mis agradecimientos por esas palabras. Obviamente que yo he llegado aquí gracias a los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Yo no he llegado a vicepresidente de la República por méritos personales de Angelino Garzón, no señor. Yo no soy aquí por mis propios méritos. Si alguien yo tengo que ser agradecido es con el pueblo de Colombia, con los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Yo aprendí mucho en el sindicalismo y una cosa que aprendí es que lo que yo viví como sindicalista no lo quiero que lo viva ningún trabajador en Colombia. Yo fui perseguido, antes de una huelga ya la huelga había sido declarada ilegal, las organizaciones les quitaban las personalidades jurídicas, un aumento de salario era una cosa del otro mundo. Y todo lo que reclamaba está en la Constitución Política Nacional. Y obviamente que ahora que tengo un puesto, pues tengo la obligación de luchar porque la gente sea mejor tratada, sea mejor atendida. Por lo tanto, ustedes, amigos de la Guardia Penitenciaria y amigas, cuentan con mi solidaridad. Miren, fortalezcan esa unidad. Yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil, pero no les queda otro camino sino la unidad. La unidad es la clave de los trabajadores colombianos, es la clave de la gente pobre, de la gente humilde. Si la gente está unida, puede triunfar. A la Guardia Penitenciaria no le conviene tener 30 o 40 sindicatos, no le conviene. Yo estoy dispuesto a abrir este debate público con quien sea. ¿Quién le va a convenir? Puede que a uno personalmente le convenga la división sindical, pero al gremio no le conviene. Al gremio le conviene la unidad sindical. Y yo creo que el Estado colombiano tiene la obligación, en cabeza del presidente y de la ministra de Justicia, de dialogar con la CGT y con ustedes, compañeras y compañeros, de estimular esta unidad sindical. La unidad sindical requiere el diálogo social, requiere también acuerdos entre el Estado y ustedes. Y por lo tanto, en esa política de diálogo, de unidad, de diálogo y concertación, cuenten siempre con el respaldo de la Vicepresidencia de la República. Muchas gracias. Yo por eso quise venir a la reunión, ahora ustedes tienen la palabra, pregunten hasta lo que me va a morir. Claro, si alguien tiene con todo una pregunta, Mario, primero más Mario. Bueno, doctor Angelino, muy buenas tardes nuevamente. El abrazo y el agradecimiento infinito de su presencia en esta familia penitenciaria y carcelaria. Pues lógicamente es un alimento más para decirle a usted que siempre será en nuestra casa, que siempre estará en nuestros corazones y que por nada del mundo, ni porque así lo digan dictadores o tercermundistas que creen salir a los medios de comunicación a creer y a propanar que ya nuestro presidente no está con nosotros, nosotros creemos que siempre ha estado, estará y seguirá estando en nuestros corazones, esté en la vicepresidencia o no esté, estará siendo Angelino Garzón tal cual en nuestros corazones. La inquietud, más que la inquietud, el dolor que tenemos como trabajadores es cuando papá ya no está y mamá no está, siempre en casa, como hijos de un hogar. Cuando el ser más querido se ha partido por X o Y circunstancia,
a uno lo acongoja el dolor y lo mantiene por largo tiempo triste y, ¿por qué no?, sin recuperación. Para la vida sindical, el triste dolor sería la partida de nuestro vicepresidente de la noche a la mañana, cuando más de un buen número de colombianos lo elegimos y lo pusimos allí en ese sentido, para que representara a estos trabajadores y para que fuera la voz del que no tiene voz. Y hemos sentido esa representación sin lugar a dudas. Pero que ahora vengan las masas del poder a decir que porque tiene o no tiene una enfermedad o no tiene una situación, que respetamos en todo sentido de la palabra, señor vicepresidente, porque ni más faltaba, no podemos entrar tampoco a ahondar en el sentir, en su corazón, pero sí queremos pedirle que por favor, mi madre anoche decía, cuando veía las noticias, es una rezandera de vieja data, mantiene pegada la camándula, también es creyente en el Señor de los Milagros de Buga y es muy apegada a las oraciones. Decía: hijo, si se va el doctor Angelino, ¿ustedes qué van a hacer como sindicalistas? Le dije: madre, esa pregunta a esa pregunta no le conozco respuesta, porque ahora lo más triste para los sindicalistas y para los trabajadores honestos de este país es no contar con nuestro vicepresidente. Le volvemos a reiterar, señor vicepresidente, compañero Angelino, que para nosotros es fundamental, necesario y tal vez es una súplica de un trabajador más, pedirle que por nada del mundo nos abandone, que siga adelante, que le queremos ahí y que usted seguirá siendo nuestro vicepresidente y, por qué no decirlo, nuestro presidente. Muchas gracias, señor doctor. ¿Cómo es tu nombre, compañero? Antonio Carrillo, sí, señor. Marco Antonio ha dicho cosas muy interesantes. Primero, esta es la familia Imperio. Y segundo, ustedes tienen como tarea para la sociedad y para el Estado colombiano cuidar personas que están privadas de la libertad, pero son seres humanos. Esas personas que están privadas de la libertad son seres humanos y por lo tanto sus derechos fundamentales no han desaparecido. Todo el personal interno, el Estado tiene que respetarle sus derechos fundamentales y la sociedad colombiana. Y ustedes son la garantía, no solamente ellos permanezcan privados de la libertad, sino el respeto de sus derechos humanos. Ustedes, amigos y amigas guardianes penitenciarios. Y aquí ha habido un debate en Colombia si la Guardia Penitenciaria tiene derecho a sindicalizarse o no. Ese es un debate bobo, hace muchos años. Claro que tiene derecho a sindicalizarse, son trabajadores y trabajadoras. Porque uno no puede luchar por los derechos humanos de otros si uno se deja violar los derechos humanos, no, ni mucho menos. Si usted vive en condiciones indignas, ¿cómo van a luchar por vivir en condiciones dignas el personal recluido en las cárceles? Esa es una base fundamental. Y ustedes tienen derecho a mejorar sus salarios, sus prestaciones sociales, a mejorar su empleo, a que le respeten como seres humanos. A veces a la Guardia Penitenciaria no la respetan, le irrespetan, porque a la Guardia Penitenciaria le olvida muchas veces al Estado que tiene la garantía de proteger gente que está privada de la libertad y de garantizarle a esas personas el respeto a los derechos humanos. Y el otro tema es el tema familiar. Miren, todos los seres humanos, mientras estemos vivos, tenemos la posibilidad de enfermarnos y de fallecer. Y quiero decirle esto, tenemos la posibilidad de enfermarnos y fallecer. Uno, claro, se pone muy triste cuando muere el papá o muere la mamá. Yo no tuve sino una mamá que hizo las veces de mamá y papá. Y ya era ministro cuando ella murió. Y me dolió enormemente. Ella murió en febrero del año 2002. Yo era ministro del trabajo. Pero es que la condición de ministro no me da la condición de ser humano. Yo antes todo era un ser humano. Y veía que me iba una vieja que había sido la vez de mamá y papá, que me había enseñado, y lo que yo era se lo debía en una parte de ella, vendedora en una plaza de mercado. Yo siempre me sentí orgulloso de lo que ella hizo,
porque si ya no hubiera sido vendedor en una plaza de mercado, yo no estaría donde estoy yo. ¿Cómo hubiera estudiado? ¿Cómo hubiera crecido? No es fácil hacerse la responsabilidad de 4 muchachos sin haber un papá de por medio. Eso es duro, es difícil. Claro que te pierdes la mamá y el papá. Yo sé el dolor que siente, pero la gente se repone, la gente se repone. Y vuelvo y le repito, los trabajadores colombianos saben que donde esté Angelino cuentan con su respaldo, cuentan con Angelino Garzón. Yo le agradezco a William, sé que son las palabras de toda la CGT, de que en esta casa siempre yo encontraré un punto de apoyo. Eso lo agradezco enormemente. Eso es algo que me alienta a seguir adelante. Y yo lo que le puedo decir a los trabajadores y trabajadoras de Colombia es que donde esté Angelino, contarán siempre con el respaldo de Angelino Garzón. Miren. Lo quiero decir muy sinceramente, sin malinterpretarse, y aquí estamos colegas de los medios de comunicación. Yo a esta altura de mi vida, yo el próximo lunes cumplo 66 años. 66 años bien vividos. Permítame decirle, yo no tengo que agradecerle absolutamente a nadie, salvo al Dios de los cielos y al Señor de los milagros de Uruguay, a los trabajadores y trabajadoras de Colombia, nada más. Donde yo estoy, a mí no me puso ningún partido político. Yo no le debo mi carrera política a ningún parlamentario o parlamentaria. Yo le debo al sindicalismo colombiano, a los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Y obviamente que sí tengo una obligación constitucional, que es defender al sindicalismo como institución de la democracia. Yo creo que ese es el mérito de la CGT. De estar reivindicando que la gente se sienta orgullosa de ser trabajador, se siente orgullosa de pertenecer a un sindicato, de que el sindicato tiene de todos derechos y que el Estado con los sindicatos tiene de todos deberes. Esa es la relación, derechos y deberes, amigas y amigos. Los trabajadores de la Guardia Penitenciaria tienen de todos derechos, el derecho a organizarse y el de reclamar vivir dignamente, y el Estado tiene de todos con ustedes deberes. El deber de escuchar a la Guardia Penitenciaria, a sus voceros y voceras, y obviamente el de resolver sus reivindicaciones que tienen que estar todas girando alrededor de un solo hecho, que nos identifica a todos los que estamos aquí, hace parte de la política de derechos humanos, el derecho a vivir mejor, a vivir dignamente, a vivir como seres humanos, a que seamos tratados como seres humanos. En esa relación de padre y madre, uno siempre ha querido lo mejor para su papá o para su mamá. Y eso es el sindicalismo en Colombia. El sindicalismo es a la vez un papá y una mamá. Siempre está procurando que los trabajadores y trabajadoras puedan vivir mejor. Y el Estado tiene el deber de ayudar a fortalecer los sindicatos y que los sindicatos puedan materializar ese propósito que tienen. Y esa es una gran labor que viene haciendo la CGT hoy en Colombia. La de contribuir a unir a los trabajadores y trabajadoras, a organizarlos y a promover que sean escuchados como seres humanos. Los empresarios y el Estado tienen que escuchar a los trabajadores y trabajadoras como seres humanos y permitir que puedan vivir dignamente. Y por eso yo los entiendo esta reunión, y quise venir a esta reunión para reiterarles que tiene el vicepresidente de Colombia un punto de apoyo, y obviamente si yo llegara a dejar de ser vicepresidente no ha pasado nada, no ha pasado absolutamente nada, porque si yo dejara de ser vicepresidente no significa la desaparición física de Angelino Garzón. Yo me voy a recuperar de mi proceso motriz, de mi proceso que he tenido ahora con el cáncer, el tumor microscópico de próstata de cáncer. Yo he dicho lo siguiente, creo que ese es un debate que los medios podrían promover, que en Colombia todos los servidores públicos, todas las servidores públicos y todas las personas que tienen cargo en el sector privado mayores de 60 años o de 50 años se hagan el cáncer de próstata y le cuenten al país lo que tienen.
creo que el resultado produciría una crisis hospitalaria y una crisis laboral en el país. Señor. A ustedes, amigas, amigos, mil gracias. Compañero, le queremos pedirle un favor más. Yo vine para escucharlos y escucharlas. En estos estados que por el solo hecho de vivir en la modernidad se creen modernos, uno podría decir que una jornada laboral de 106 horas semanales y más, después de todo el avance significativo en materia legislativa, en normas internacionales, y que en un país que se cree moderno y respetuoso de los derechos de los trabajadores no se paguen horas extras, creemos que es una de las tareas que nos tenemos que proponer como trabajadores penitenciarios, y con ese apoyo desde la vicepresidencia regular nuestra jornada laboral, o por lo menos exigirle a este gobierno que nos pague las horas extras a los trabajadores penitenciarios. Una jornada laboral que está regulada al máximo de 48 horas a la semana, y que hoy tengamos nosotros entre 106 y 107 horas en las condiciones en que laboran los unidades penitenciarios, cuando de custodiar, vigilar y están en el proceso de resocialización de los internos de tráfico. Entonces queremos que nos acompañe en esa lucha de regular nuestra jornada laboral, exigir el pago de las horas extras, y que a trabajo igual, salario igual, y que este Estado que se cree moderno empiece a cumplir por lo menos esa disposición normativa de pagar a los trabajadores penitenciarios lo que es justo y lo que se merece. En ese sentido queremos ese apoyo, compañero Angelino, de buscar a través del Ministerio de la Justicia, a través del Ministerio de Hacienda, no sé si con el Legislativo, cómo hacer que se cumpla esa jornada, o que por lo menos se reglamente el tema del pago de las horas extras a los funcionarios penitenciarios de Colombia. Bien, no olviden que yo vengo ante todo el sindicalismo en Colombia. Yo fui dirigente sindical, y obviamente si a mí me hablan de un Estado moderno donde se permite trabajar 106 horas semanales en vez de las 48 horas semanales, yo digo, ¿qué Estado moderno va a hacer eso? Ese es un Estado opresor. Permítanme decirle eso. Y menos personas que tienen como tarea fundamental cuidar personas que están vivas de la libertad, y obviamente garantizar a esas personas internas el respeto de sus derechos humanos. Y yo creo que este es un debate público. Yo invitaría aquí a los colegas de los medios de comunicación a invitar a un debate público a la señora ministra de Justicia, a usted como presidente de la Unión Penitenciaria de Trabajadores, a la CGT, sobre qué es un Estado moderno. Un Estado moderno es aquel que se preocupa siempre por respetar el tema de los derechos humanos. Nosotros no tenemos los derechos humanos para estar dando explicaciones de cuándo se están violando los derechos humanos, no señor. Nosotros tenemos que mirar los derechos humanos como el derecho de la gente a gozar de esos derechos. Y ustedes tienen el derecho, eso es apenas legítimo, a trabajar 48 horas semanales. Todo lo que está hoy por encima de la jornada laboral de 48 horas semanales es violentar el derecho a la dignidad del trabajador o trabajadora a tener una jornada que no pase de 48 horas semanales. Y por lo tanto, la respuesta a su pregunta es la siguiente: eso no tiene nada que ver con un Estado moderno, Diego. Un Estado que permite que la gente trabaje 106 horas es un Estado que está permitiendo la violación de los derechos humanos. Y yo creo que yo invitaría que la CGT lleve este tema a la Comisión de Concertación, lo lleve a un debate público. No se puede ni siquiera justificar por ningún punto de vista que una persona ligada a la Guardia Penitenciaria tenga que trabajar 106 horas semanales para ganarse un salario. No se puede garantizar, porque se están poniendo en peligro los derechos humanos del personal interno. No solamente los derechos de la Guardia Penitenciaria, sino también los derechos humanos del personal que está privado por múltiples razones de su libertad. Ustedes cumplen una labor muy especial para el Estado colombiano, que es que toda persona que está privada de la libertad cumpla con su condena que le pusieron los fiscales y los jueces. Y por lo tanto ustedes tienen derecho a reclamar condiciones de trabajo dignas, y una base de la condición de trabajo digna es que la jornada laboral no pase de las 48 horas semanales.
Lo repito, creo que este es un tema que ustedes deberían dialogar con la señora Ministra de Justicia. Yo le voy a transmitir a la señora Ministra de Justicia lo que ustedes me están diciendo aquí, yo voy a transmitir a la señora Ministra de Justicia y le voy a decir a ella que es importante que antes de que estalle un paro en el Poder Judicial, dialogue con la Unión de Trabajadores Penitenciarios y con la CGT como medida preventiva y que ese diálogo conlleve a solucionar problemas que ustedes han reivindicado aquí con justa razón. Compañero buenas tardes. Quien le habla realmente Raúl García Jaramillo de la seccional Medellín. Compañero Angelino Garzón, eso es lo siguiente, es para que a través de la vicepresidencia se le haga un llamado al gobierno nacional, porque si bien el presidente de la República tiene un discurso mendaz y mentiroso acerca de lo que es la gran reforma del Estado, está debilitando las instituciones. Al IMPEC lo dividió y creó una nueva unidad administrativa, pero no la creó con patrimonio ni con presupuesto. Le quitó al IMPEC 400.000 millones de pesos del presupuesto, lo cual quiere decir, compañero Angelino Garzón, que el otro año el IMPEC trabajará con tan solo 600.000 millones de pesos. De esos 400 son para la nómina, para nosotros los trabajadores de base, es decir, que hará con 200.000. Eso es una forma de persecución, de debilitamiento de las instituciones públicas, de la institucionalidad. Es una mentira, es falaz esta gran reforma del Estado. Está acabando con el IMPEC el presidente de la República. Muchas gracias, compañero Angelino. Bien, yo tengo la obligación, obviamente yo soy el vicepresidente de Colombia, de reiterarle de que cuando yo acepté ser fórmula del presidente Juan Manuel Santos, lo hice fundamentalmente para que él fuera presidente de Colombia. No lo hice pensando que él podía faltar 3 días o 4 días y yo ganarme la presidencia de Chiripa o por lotería, mucho mejor. Y yo estuve en la reunión del presidente, estuvo William también, donde estuvo la CGT, la CTC y la CUT. Y el presidente Juan Manuel Santos le dijo muy claramente a Julio Roberto Gómez: Julio Roberto, si ustedes me ayudan a crear un solo sindicato en el IMPEC, yo no tomaré ninguna decisión contra el IMPEC. Eso lo dijo el presidente en la mesa de diálogo. Y ellos cumplieron. Ustedes han cumplido con la palabra. Ustedes han logrado avanzar en la unidad sindical, que vuelvo y le repito, no es fácil. Yo personalmente lo veía bastante difícil. No es fácil. En Colombia no es tan fácil la unidad sindical. En Colombia a veces es más fácil la división sindical que la unidad sindical. Yo no sé ni qué bendito bicho le ha picado a los trabajadores y trabajadoras, que la división sindical se volvió una manía en nuestro país. No, lo que le da fuerza a los trabajadores y trabajadoras es la unidad sindical. Hay que volver a las banderas de la unidad sindical. Y por lo tanto, permítanme decirle, yo creo que el presidente de la República y la ministra de Justicia tienen la obligación de dialogar con la CGT y con la Unión de Trabajadores Penitenciarios. Y ese diálogo debe conllevar no solamente a las condiciones laborales de ustedes, sino de tener un IMPEC más fuerte, más fortalecido y con mejor presupuesto. Yo creo que tienen razón cuando reclaman que haya mejor presupuesto. Es que Colombia no puede seguir por el camino de que metemos gente a la cárcel y como que nada pasara. No. Cada persona que es privada de su libertad requiere que alguien la cuide y requiere que le respeten sus derechos humanos. Requiere alimentación, requiere educación. Las cárceles, si usted lo sabe mejor que yo, tienen centros de resocialización. Las cárceles no pueden ser escuelas para el delito. Y obviamente que si el gobierno no respeta a los guardias penitenciarios, ¿cómo se va a pedir que haya respeto por el personal carcelario? No puede ser. Yo creo que ese diálogo es urgente. Y de eso, permítame decirle, yo salgo de esta reunión con el compromiso de llamar hoy mismo a la señora ministra de Justicia y pedirle que atienda a la Unión de Trabajadores Penitenciarios y a la CGT como medida preventiva para que lo que está pasando hoy en el Poder Judicial no se vaya a extender a la Guardia Penitenciaria. Eso sería muy